Sean todos bienvenidos al Centro Íntegra. Mi nombre es Alejandra Fino y el día de hoy vamos a hablar de la visión global del talento humano. Y para hablar de esta visión global del talento humano, debemos iniciar hablando de cómo se encuentra la sociedad hoy en día y hablando un poco del proceso de globalización. La globalización puede describirse como el resultado de un proceso de convergencia entre diferentes factores a nivel mundial, ya sean economía, tecnología, política, cultura, educación, sociedad, entre otras. Es importante las dinámicas que han tomado en la actualidad esos factores y cómo han generado un cambio importante en la manera de pensar no solo de las personas, de la sociedad, sino también de las organizaciones. Y esto ha dado lugar a que el conocimiento tome una vital importancia en este mundo o en esta sociedad globalizada, lo que nos lleva a analizar la importancia de la sociedad. Porque como vemos, si el conocimiento está siendo un foco central, un factor determinante en el impacto que ha tenido la globalización, eso impacta también directamente las personas, como hablábamos, las organizaciones. Esto ha permitido generar un cambio de nombre en las diferentes evoluciones o los diferentes nombres que ha tenido gestión humana. Las personas, según Marta Ellis, que afirma en una publicación que se llama Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión por Competencias, que ella que dice que vivimos en un mundo vertiginoso y que la disciplina que antes llamábamos recursos humanos ha cambiado tanto en los últimos años que también busca un cambio de nombre a capital humano. ¿Eso qué quiere decir? Que no se mira solamente la persona como un recurso, como una herramienta más que se lleva dentro de la empresa, sino que empieza a humanizar ese proceso que tenemos de talento humano, esas actividades y esas áreas. Y la razón por la que esta cobra importancia es la visión global que empieza a tener gestión del talento humano. Es que se empieza a ver y empezamos a darle un valor al conocimiento, a las habilidades y a las capacidades de las personas, cuantificando estas habilidades, estos conocimientos y capacidades como capital intelectual de la organización. Es que si nosotros vemos, todas las organizaciones están compuestas por personas y cada persona en su diversidad tiene un conocimiento, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la globalización. La globalización hablamos de cómo ha tomado importancia ese conocimiento en las organizaciones. Y aquí vemos que esa diversidad, ese capital humano, tiene un conocimiento que lleva en función a la empresa cuando empieza a trabajar y laborar directamente en una organización, y ese conocimiento se convierte en un capital intelectual en la organización. La relación o la convivencia entre las distintas personas, cada una con conocimientos diferentes, hace que potencialicemos nuestras fuerzas y se puedan generar mejores proyectos. Por eso esos conocimientos que tienen las personas, ese capital humano en la organización, se vuelve un capital intelectual para las organizaciones. Así como ha tomado un valor importante el conocimiento está en las personas. Por eso el valor de las personas en su labor diaria desde el área de gestión humana se sustenta en uno, los aportes que generan la diversidad como resultado de las fronteras cada vez más invisibles de la sociedad globalizada. Hoy en día muchas empresas se caracterizan no solamente por esa diversidad de personas, sino también por la diversidad que manejan en las distintas etapas que tienen, por decirlo así, las personas. Hay personas centennial, personas millennial, personas de la generación Z. Hoy en día las organizaciones estamos hablando que trabajan desde jóvenes de 20, 25 años hasta personas de 60, 70. Ahí tenemos tres o cuatro generaciones que generan diversidad, formas diferentes de trabajar, y esas fronteras que antes se tenían han sido cada vez más invisibles y ha permitido que haya una diversidad en las organizaciones. Esto ha permitido, como hablábamos, que cada persona tiene un conocimiento, un capital intelectual, que es lo que aportan los individuos
para la creación de conocimiento, de proyectos, y se da gracias a la interacción de uno y otras personas, es decir, de uno u otro conocimiento generando más capital humano. Las contribuciones conjuntas de las personas favorecen al logro de los propósitos organizacionales y generan unos aprendizajes que ayudan a alcanzar de manera colaborativa a través de proyectos y procesos esos objetivos y ese direccionamiento estratégico que tienen las organizaciones. Ahora bien, la sociedad en que habitamos no solamente es globalizada, hoy en día se enfoca mucho más en las personas y ese cambio de recursos humanos a capital humano se ha dado por el valor que tienen las personas, por la importancia que se le da a ese conocimiento, pero también desde gestión humana debemos convivir en lo que hoy en día es la sociedad, que es una sociedad que llaman VIC. La sociedad pica es una sociedad volátil, una sociedad incierta, compleja y ambigua, según su acrónimo, donde las dinámicas sociales están transformando cada vez más las personas y las organizaciones. Entonces, miremos cuáles son sus componentes. VICA, entonces, B de volatilidad. La volatilidad habla de la variabilidad inesperada que se presenta en el comportamiento de algunos factores en el sistema. Al igual que hablábamos en la globalización, convergen diferentes factores, hay dinámicas en los diferentes factores económicos, culturales, sociales, y esos factores no tienen un comportamiento predecible hoy en día. Y si algo que nos mostró la pandemia es que ese comportamiento no es predecible y se ha vuelto cada vez más difícil sustentar cómo va a llegar o cómo se va a comportar un factor. Entonces, esa volatilidad se refiere a esos comportamientos del sistema inesperados. La I es de incertidumbre, y es que al comportarse esos factores de manera inesperada, también da la imposibilidad de predecir el comportamiento del sistema. Es incierto. Por otro lado, es complejo debido a que no es uno, no son dos, sino son múltiples factores los que convergen y los que establecen el funcionamiento del sistema. Entonces tenemos que esa complejidad se da por la multiplicidad de factores que tienen una variabilidad inesperada, lo que genera una imposibilidad de predecir ese comportamiento. Y A, de ambigua, habla de la heterogeneidad de interpretaciones que pueden darse en una situación. Entonces, como esos factores son muchos, desde el ámbito de la política puedo yo hacer una interpretación, pero desde el ámbito de la educación me da otra, pero desde el ámbito de la sociedad. Entonces, esas múltiples interpretaciones que se da desde cada área, desde cada sector, la convergencia de múltiples factores, la variabilidad de esos factores, la imposibilidad de predecirlos, es lo que hoy en día los estudiosos han denominado sociedad VIC. ¿Por qué hablamos de la sociedad VIC? Porque pues hablamos de la globalización, porque convergen también muchos factores. Hablamos de la sociedad VIC porque nos genera una visión de cómo se está comportando el mundo y cómo esos cambios que han tenido la sociedad para llegar a lo que hoy en día se conoce como sociedad VIC han pasado unos hitos y unas revoluciones que afectan o que han ayudado, más bien no que han afectado, sino que ayudan a que gestión humana y recursos humanos, que le llaman mucho, haya evolucionado. Entonces hablemos un poco de estos hitos. Entonces, las cuatro revoluciones que han habido, aproximadamente entre 1784 aparece la primera revolución industrial. Durante este periodo se mecanizó la producción en torno a la energía, al agua y al vapor. Eso llevó la sustitución del capital de trabajo por máquinas. En ese momento, el factor humano era visto como capital de trabajo, como una herramienta más, como un factor más de la producción. Entonces empiezan a manejarse esa energía a través del agua y el vapor y empiezan a aparecer las máquinas. Esa mecanización del trabajo permitió a la organización generar una nueva manera de
de ejercer o de producir en las organizaciones a través de factores productivos. Esa reorganización a través de factores productivos lleva a que las personas de talento humano también empiecen a determinar esos factores, cómo se van a manejar y cómo yo converjo y utilizo ese capital de trabajo que eran las personas y esas máquinas para organizar mis factores productivos y alcanzar esos objetivos en las empresas. Luego, aproximadamente para 1870, aparece la segunda revolución industrial. Esto sentó las bases de innovación técnica, es decir, ya no se manejaban a través de energía, que era agua y vapor, sino aparece el petróleo y la energía eléctrica. Esto permite la producción en masa y la división de trabajo por procesos industriales. Al Al momento en que las organizaciones dividen el trabajo en procesos, se necesita unas habilidades específicas en cada proceso, ya sea que las personas las traigan de otro sector o que las desarrolle. Y si está en la organización, cómo capacitar a otras personas. Y en esos procesos industriales se necesita una persona en gestión humana que ayude a mirar cómo se capacitan otras personas, cómo se van a manejar esos procesos industriales y cómo se va a manejar ese nuevo conocimiento, porque ahora la producción y la división de trabajo en la organización ha cambiado. Y ahí está nuevamente recursos humanos o talento humano. Ya para 1969 aproximadamente aparece la tercera revolución, que ya es una revolución tecnológica. Y tecnológica, ¿por qué? Porque aparece a la par del nacimiento del Internet, que fue un acontecimiento que permitió la introducción de tecnología e información para automatizar esos procesos industriales que ya se venían manejando. Al automatizarlos, empiezan a crear unos nuevos cargos porque ya no se necesita tanta persona operativa, sino empiezan a aparecer los jefes, los supervisores, las personas que se encargan no tanto de hacer, sino también de mirar y estar pendiente de que las máquinas funcionen y que esos procesos automatizados estén bien. Para la creación de esos nuevos cargos se necesitan nuevas habilidades, nuevas competencias y allí está gestión humana mirando cómo consigo ese capital, qué es lo que se necesita, cuál es lo que diríamos hoy en día el perfil de esas personas para esos cargos. Ya en el siglo XX aparece la cuarta revolución, que es la revolución digital. Entonces, las tecnologías que manejábamos de Internet y de información evolucionan y nace la inteligencia artificial, la cual fusionada con aspectos físicos, biológicos, tecnológicos, han permitido el crecimiento exponencial de las organizaciones. Y es que muchas organizaciones han cambiado completamente su funcionamiento gracias a la tecnología artificial. Esa misma tecnología que nos permite a través de códigos mirar los gustos a través de redes sociales de una persona, llegar a esas personas que queremos romper fronteras. Las personas hoy en día no necesitan estar en un mismo continente, en un mismo país para poder desarrollar un trabajo. Y es que la tecnología artificial también nos proporciona esa posibilidad de conocimiento y de conectividad en cualquier parte del mundo. Estos son unos de los cambios evidentes que han habido a través del tiempo y de por qué hoy la sociedad está globalizada, porque vivimos en una sociedad vica y cómo afecta, eh, o cómo no afecta, sino cómo influye todos estos cambios en gestión del talento humano, en los procesos que tienen que haber, como veíamos en los cuatro hitos. En cada proceso y cada cambio, cada revolución que hubo, estuvo también gestión humana aprendiendo y aplicando su conocimiento en favor de la organización. Y es que incorporar nuevas formas de vinculación y ejecución de desempeño humano en las organizaciones ha sido algo que ha generado cambios en la sociedad de hoy. Hoy en día tenemos el trabajo remoto, el teletrabajo, el trabajo. Se han roto un poco las formas de trabajo tradicional y todas esas nuevas formas de trabajo también han llevado a que cambiemos las formas de vinculación, las formas de contratación que tenemos con las personas.
y el desempeño se vea más focalizado en las personas y muchas veces en la autogestión de las mismas. Es por eso que el mundo del Internet ha generado lo que hoy conocemos, hoy se llama la gente e-people. Y people es la generación o las personas que tienen relación con el mundo de la comunicación inmediata, es decir, de la comunicación online a través de herramientas como lo son el Meet, como lo son el Zoom, como lo son otro tipo de herramientas que permite estar comunicados de manera inmediata gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial. Muchas de las empresas hoy han apostado a esos cambios y a esa conectividad. Todos estos cambios han llevado a que las empresas dejen de verse como una estructura mecánica y empiecen a verse como una estructura diferente. ¿Cómo se veían anteriormente las empresas? Las empresas eran una estructura mecánica. Algunos autores hablaban como Max Weber que las compañías, ellos veían las compañías como estructuras que tenían un conjunto de elementos que cumplían determinada función en la etapa productiva en cierto tiempo. Entonces, esas relaciones eran iguales, eran de herramientas y las personas eran un elemento más dentro de esta organización. Luego de Weber podemos rescatar también otro personaje, otro autor importante que es Frederick Taylor. Frederick era un ingeniero mecánico y economista estadounidense que dedicó parte de sus estudios a investigar sobre el esfuerzo humano y sus resultados. Él tenía unas serias limitaciones físicas, una visión muy corta y una débil contextura. Pero Taylor se dedicó a estudiar de qué dependía que las personas pudieran obtener los resultados, buenos resultados en lo que hacían. Y así abrió la posibilidad de fraccionar las acciones que conducen al resultado esperado. O sea, él dejó de ver a las personas solamente que porque era físico o porque tenían cierta corporalidad eran más inteligentes, sino no, empezó a ver qué es lo que a las personas les permiten alcanzar sus resultados. Y empieza a fraccionar esas habilidades en las empresas. Entonces, fraccionar esas acciones o esas tareas le permitía a él decir que las personas enfocadas en ciertas actividades podían alcanzar los resultados más fácilmente. Luego de Taylor aparece Henry Fayol, que es un francés nacido en Constantinopla, que era ingeniero de minas. Él tomó todos sus esfuerzos para desarrollar un modelo administrativo que permitiera crecientemente aumentar los niveles de productividad. Fayol basó este proyecto en la investigación que ya había hecho Taylor y formuló uno de los primeros modelos de administración técnica y científica del trabajo. Esto es concebido como 5 funciones que se identifican en la organización, que es planeación, organización, comando, coordinación y control. Como vemos, todas estas aproximaciones o estos cambios consideraban tanto Weber como Taylor, o sea, durante esta época, si vemos es de 1864 a 1926 o más, consideraban a las organizaciones como estructuras mecánicas, es decir, la persona era una estructura más, una parte más de las funciones que se generaban en el tiempo, era una herramienta para alcanzar el objetivo, era parte de un proceso o un modelo, pero era parte de una estructura mecánica. En esta se reunían personas para cumplir una tarea como parte de diferentes funciones que se deben realizar en plazos establecidos en un tiempo determinado. Lo anterior es una visión de la realidad organizacional que se tenía en ese momento cuando se veía la empresa y las personas como una estructura mecánica y en ella la presencia humana resultaba circunstancial y prescindible, o sea, se podía seguir sin ella. Hoy en día las organizaciones han cambiado y han ingresado más a verse como una estructura orgánica. Esto se dio gracias a la teoría de la complejidad. Las organizaciones tomaron el estatus de estructuras orgánicas debido a que cuando se habla de esta teoría se habla de una dimensión evolutiva, pero del universo, de todo lo que converge en el planeta y en el universo, en el cual se entrelazan dimensiones orgánicas e inorgánicas y vivas, por lo cual se empezó a entender que la sociedad humana
y sus organizaciones poseen propiedades y comportamientos propios de los seres humanos. ¿Por qué decían esto? Porque ellas decían que como toda la evolución en el universo se entrelazaba y en la sociedad las personas tenían unos comportamientos, unos sentires, eso que se vivía en las personas se reflejaba también en la parte inorgánica y en el mundo, y en las interacciones y en la sociedad. Ellos decían, la teoría de la complejidad lleva a que la organización se viera como un factor o como un ser que respondía al entorno en que se encuentra y que era capaz de percibir, sentir, emocionarse, reaccionar y actuar, porque en ella en ella convergía más bien una mezcla de perspectivas racionales y emocionales. Es decir, la organización estaba compuesta por personas, personas que sienten, personas que se emocionan, personas que reaccionan, personas que actúan. Y conforme se van comportando las personas, se entrelazan esos comportamientos y es lo que divide la cultura, la organización, la forma de comprometerse y de comportarse de la organización. Por eso le dan a la organización ese estatus de estructura orgánica. Dentro de esas propiedades que se destacaban y que comparaban en la organización para hacer una estructura orgánica se encontraba uno, la organización. Entonces, esta primera propiedad habla de que toda organización tiene una estructura que la distingue, al igual que los seres humanos. Y sí, pues normalmente sea física o sea virtual, hay una estructura. Segunda propiedad, que había metabolismo, o sea, que todos los procesos que se dan en la organización son metabólicos, confluyen unos con otros para su funcionamiento, al igual que el ser humano. Todos los organismos y los procesos confluyen unos con otros para que la persona funcione, para que su metabolismo funcione. La tercera es la homeostasis. Esto hablaba de que toda organización busca un equilibrio que le permita funcionar y perdurar, al igual que en el hombre. La cuarta propiedad era la irritabilidad, es decir, que toda organización responde a alteraciones del entorno. Al igual que el ser humano percibe y actúa de acuerdo a esa percepción, a eso que siente y a esas alteraciones o a esos estímulos del entorno, la organización también. Y tiene en su quinta propiedad un movimiento. Es decir, el funcionamiento en toda organización, todo lo que se hace, todas las tareas, es sinónimo de movimiento. Ese movimiento que se va dando para que la organización funcione. En las personas también están en constante movimiento para alcanzar sus objetivos, para alcanzar su desarrollo, para alcanzar su equilibrio, para alcanzar cualquier meta que necesite una persona. La sexta propiedad es que toda organización tiene un propósito de desarrollarse, al igual que el ser humano. Nosotros, independiente de cuál sea nuestro propósito, ningún humano está estático. Siempre tiene un objetivo, ya sea diario, ya sea a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Nosotros buscamos desarrollarnos y vamos creciendo como personas. La organización también tiene ese propósito de desarrollo. La séptima propiedad es la reproducción. Toda organización nace y puede crecer generando nuevas organizaciones, nuevas filiales, nuevas vinculadas, como puede que quede estática, que no crezca o no se reproduzca y simplemente siga funcionando. El ser humano también puede que nazca y que desee crecer y generar nuevas personas o nuevos vínculos con otras personas, como puede que no. Y la octava propiedad es la adaptación. Una organización tiene la capacidad de adaptarse y perdurar, al igual que las personas. Las personas se adaptan a los diferentes entornos y a las diferentes circunstancias que viven a lo largo de su vida. Entonces, todas esas propiedades que le daban a las empresas, esas propiedades orgánicas, las comparaban mucho con el funcionamiento de la organización. Por eso se le da ese estatus de mecanismo orgánico o mecanismo vivo. Y al darse ese estatus de mecanismo vivo orgánico, también empieza a ver las interacciones, empieza a ver más integralmente el modelo en que se ve la organización, que es un modelo integral sistémico.
Y hablamos de la dimensión estratégica. Es la razón de ser y el propósito superior y la visión de la organización. Es decir, cuando hablamos de la dimensión estratégica de las organizaciones, cuando se empieza a observar, vemos es el direccionamiento estratégico, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, a dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos y estrategias. Miramos también una dimensión estructural, la forma como la organización dispone los recursos con los que cuenta para cumplir con los propósitos. Y es que tiene una estructura y una manera de comportarse y cómo organizar todos esos recursos para funcionar, cómo organiza las distintas áreas, cómo organiza las distintas herramientas y cómo todo esto converge para funcionar y alcanzar esa dimensión estratégica, ese propósito superior. Y en la parte de la organización interna también hay una dimensión relacional. Esta expresión habla de que toda organización encuentra un sentido de hacer en las personas que buscan servir o ofrecer bienes y servicios. Esta habla de la relación que tiene no solo interna la organización, sino también externa con sus clientes, con sus proveedores y cómo todos encuentran esa relación, esa dimensión relacional para ofrecer un bien o un servicio, para buscar servir. Y en esa dimensión relacional se crea también una dimensión de cultura, porque como convergen personas, se relacionan personas, empiezan a confluir un conjunto de hábitos y comportamientos que crean la identidad de la organización y que la distinguen de otras, porque ninguna organización es igual que otra. O sea, todas las personas son diferentes, todas las personas tienen comportamientos, perspectivas, valores, propósitos, misiones y metas diferentes, aunque trabajemos en la misma organización y aunque nos identificamos con ella. Todos estos pensamientos, comportamientos, conductas y demás hacen que se cree una identidad organizacional. Y hablamos también de la dimensión de liderazgo. En esta dimensión se concentran las capacidades adaptativas que requiere una organización para evolucionar y para perdurar. Entonces, la organización no solamente se ve como un mecanismo vivo, sino vemos un modelo sistémico en que funciona la organización, que no solamente es una estructura, no solamente tiene unos propósitos, sino hay un sentido en que las personas se relacionan, en que se crea una cultura y que necesita una adaptabilidad y un liderazgo para perdurar. Y todo esto nos da paso a lo que conocemos como tendencias globales de talento humano. Al estudiar, al pasar el tiempo, al evolucionar, han llegado unas tendencias que están hoy en día rigiendo eh, a nivel global el talento humano. Es debido a ese cambio que hay en las personas, en el mundo, en la sociedad, en el comportamiento de los diferentes factores y cómo se ven las organizaciones. Entonces, toda esta visión humana y organizacional y orgánica de las organizaciones hace que desde talento humano empiezan a haber unas tendencias que hacen que se vea diferente la organización y afecte también o influye también en el comportamiento del talento humano. Entonces aquí ya hablamos directamente de esas tendencias globales de talento humano en las organizaciones. Para ello, vamos a hablar un poco de un estudio de tendencias globales de talento humano, el cual fue publicado por Mercer, y ellos publicaron 4 tendencias que están transformando la manera de funcionar de esas organizaciones que hemos hablado hoy en día. Este estudio es del 2024. Se ha hecho a más de 12.000 ejecutivos, gerentes de empresas, personas líderes de talento humano, empleados, entre otros. Y está en más de 86 países en el mundo se toma, entonces es un estudio muy importante que ha tomado mucho tiempo y que nos ha hecho resaltar 4 tendencias en las organizaciones que desde talento humano debemos atender. Uno es la productividad centrada en las personas. 2 es el afianzamiento de la confianza y la equidad, el fomento de confianza y equidad. 3 el de resiliencia en la organización y el de la cultura digital. Esos son las cuatro tendencias que tiene ahorita talento humano en la organización.
Cuando hablamos de la productividad centrada en las personas, estamos hablando de que hay hoy en día una llegada y una irrupción de la inteligencia artificial. Y esto ha hecho que haya una necesidad de encontrar nuevas formas de trabajo y de valorar a los trabajadores. Las empresas líderes se están replanteando sus prácticas de gestión de talento humano, de gestión de personas, y están aprovechando la ciencia del talento humano para garantizar una experiencia laboral más sostenible, más equitativa y más intuitiva. Nosotros hablábamos hace un momento de que las formas de vinculación, gracias a la inteligencia artificial, gracias a que hoy en día se maneja mucho la gente y people, la posibilidad de conectividad, la tecnología, ha hecho que las formas de trabajo cambien. Entonces, hablamos del trabajo híbrido, del trabajo remoto, del teletrabajo, entre otras formas que pueden haber en el mundo. Eso ha hecho que las personas se replanteen cómo quieren trabajar. Ya no quieren solamente trabajar yendo a una empresa de manera física, sino miran otras alternativas. Y creo que después de pandemia, las personas tomaron mucho más importancia a su vida también personal y vieron que pueden las empresas funcionar de otra manera. Entonces, esto también ha hecho que se cambien las formas de trabajo y la forma de valorar a los trabajadores. Y es que en este estudio se hablaba que 2 de cada 5 trabajadores creen que el mundo laboral actual no funciona. Es decir, todavía están en ese pensamiento de que ha cambiado tanto la sociedad, cambiado tanto las formas de trabajo, que también se deben plantear esas nuevas formas y mirar cómo actuar y cómo mejorar esa relación laboral. Y 1 de cada 4 trabajadores anhelaría no trabajar. Entonces la gente ya no está tan interesada como antes en tener un trabajo de toda la vida. Las personas anteriores, o sea, tal vez mayores, en nuestras familias tenían un trabajo y duraban tal vez mucho tiempo en ese trabajo porque a ellos lo que les importaba era la estabilidad laboral y tener un ingreso para suplir las necesidades de su familia. Hoy en día las personas no ven solamente esa relación laboral, sino que buscan un equilibrio con su familia, buscan posibilidades de crecer, una seguridad, una tranquilidad, un ambiente sano. Entonces, dentro de lo que hablaba Mercer de la productividad centrada en personas, decía que las personas buscan hoy tranquilidad, seguridad laboral y bienestar financiero. Y en primer lugar hablaban de la tranquilidad, es decir, si el ambiente no es cómodo, no es propicio, la gente no quiere estar. La gente quiere empresas en las que se sientan seguros y que sus ingresos, o sea, su bienestar financiero sea bueno, pero también esos beneficios que proporcionan adicionales, ya no simplemente un sueldo, sino venga, miramos el ambiente, venga, miramos el desarrollo, venga, miramos qué tan sustentable es la empresa en el tiempo. Cuando hablamos también de la productividad centrada en las personas, hablamos que desde las áreas de gestión de talento humano siguen preocupadas por el aumento de los costos laborales. ¿Por qué se han aumentado los costos? Porque las personas también han buscado un equilibrio en su vida. Entonces ya si no se sienten cómodos en una empresa, si la empresa no se identifica ellos con su propósito de vida con el de la empresa, no quieren trabajar en esa empresa, ¿sí? Si no hay esos beneficios o ese desarrollo profesional que ellos quieren, pues no se quedan, no se estancan en una organización. Entonces, la gestión de los trabajadores a distancia, porque las personas hoy buscan más contratos híbridos, contratos de teletrabajo o remotos, entonces ha hecho que haya una escasez de personal calificado. Entonces, así como va cambiando estos cambios y esa productividad entre las personas y los cambios que se han generado en la sociedad ha hecho que gestión humana tenga una visión, tal vez en este momento ellos la califican como un poco preocupante, de que ellos no ven que hay una escasez de personal calificado y unos costos que aumentan porque la gente se está yendo, ¿sí? Y es que el factor humano comprometido es importante para las empresas. Entonces, está rotando personas
Tampoco le permite a la organización alcanzar un objetivo porque no se fomenta tan fuertemente una cultura organizacional que permite también crear esa eficiencia, esa productividad, ese conocimiento intelectual, ese capital intelectual y capital humano que también permita crecer a las empresas, sino se está cambiando y los procesos se detienen y los procesos cambian de manos, entonces cambian también el estilo de productividad, el estilo de la organización y esto también representa un reto para gestión humana. Según esta encuesta, decían que el 89% de los gerentes consideraban que la fuerza laboral comprometida es un factor clave del valor de la empresa. Y si es un factor tan importante, un 89%, que es una cifra muy grande, es importante invertir en esos beneficios que yo le doy a mis empleados para retenerlos. ¿Cómo los retengo? Si la gente se me está yendo. Entonces, ¿cómo los retengo? Primero, desde gestión humana debemos mirar cómo las personas que vinculamos realmente se alinean y se enfocan con nuestro propósito, con nuestra misión, con nuestra visión en la organización. ¿Y qué beneficios yo le doy? Entonces, miremos, no nos podemos quedar solamente en el modelo de trabajo tradicional donde la persona está en una oficina, en un horario y haciendo unas funciones, sino muchas veces hay cargos que no lo requieren y yo les puedo ofrecer un trabajo híbrido, un teletrabajo o hasta la posibilidad de un trabajo remoto. Y no solo eso, también puedo ofrecerles dentro de mi plan de beneficios un, un desarrollo profesional, unas capacitaciones, unos subsidios que le permitan a la persona acceder a educación continua, unos planes de bienestar de pronto más enfocados a cada persona que les permitan sentirse cómodas, un clima, un ambiente laboral. Hay que mirar desde gestión humana esos mecanismos que me permiten a mí retener ese talento humano comprometido que es clave para generar valor en la organización, pero eso lo puedo hacer invirtiendo en las personas porque hoy en día la productividad está centrada en las personas. En este estudio también se habla de algo y es que se le preguntó a los empleados qué marca la diferencia para ellos para quedarse en una organización, para ser más productivos, para trabajar más a gusto. Entonces ellos hablaban de que la estabilidad financiera es un factor importante al momento de marcar la diferencia en los empleados en las organizaciones. Entonces, mi empresa me ayuda a pagar atención médica, mi empresa me ayuda a prepararme para la jubilación, es un factor importante. Seguridad psicológica. ¿Puedo ser yo misma en el trabajo? O sea, ¿me puedo comportar como soy sin miedo a ser juzgado? ¿Me siento empoderado para tomar decisiones de manera independiente o siempre debo estar bajo supervisión de alguien? ¿Puedo expresar abiertamente mi opinión o son de esas empresas en que si tú dices algo, entonces va a haber repercusiones y va a haber consecuencias? Esas son las cosas que hablan los empleados. Sentido de propósito. Las personas desean creer que su trabajo contribuye a un propósito que vale la pena, que no se hace simplemente por cumplir una función, sino que se representa, se siente bien, tiene un sentido, un propósito, algo que aportar. La capacitación digital, la tecnología es el boom en este momento. Entonces la gente tiene una quiere estar en empresas que tengan una cultura preponderante y que vaya enfocada hacia lo digital, que tengan accesos a tecnología artificial, por ejemplo, inteligencia artificial gen, el IA gen, para desempeñar mi trabajo, para desempeñar esas funciones. Hoy no se sienten las personas, no se quedan con lo operativo porque saben que hay muchos factores, mucha tecnología nueva que permite mejorar los procesos y hacer que el trabajo de las personas no sea tan operativo, sino más analítico. ¿La experiencia laboral está diseñada para sacar lo mejor de cada persona o simplemente para cumplir una función? O sea, ellos quieren sentir que esa experiencia digital le permite a las personas sacar el provecho de esas habilidades que ellos tienen. También buscan un desarrollo de habilidades y seguridad laboral. ¿Tendré una carrera en mi empresa o me voy a quedar siempre en el mismo puesto? Si eliminan mi cargo, ¿qué pasará?
La empresa me ayuda a mantener conocimientos actualizados o se queda en el mismo proceso siempre. Entonces la gente busca desarrollarse, busca seguridad laboral, busca estar actualizada en el tema digital, busca que sus funciones y su quehacer tenga un propósito, que sea respetado de manera psicológica, que su opinión valga y por supuesto una estabilidad financiera porque nos rige a todos. Eso es lo que hablaban en este estudio. ¿Cuáles son las mayores pérdidas de productividad de los empleados? Entonces, esta encuesta decía que demasiado trabajo inútil, demasiadas tareas que no aportan valor, era uno de los factores que hacía que se perdiera productividad en las organizaciones. Y este factor marcaba un 42%. Entonces, ves, las personas ya no quieren perder el tiempo tanto en cosas operativas, sino realmente desde su conocimiento agilizar esos procesos y que las empresas inviertan en la manera de agilizar esos procesos y no perderse tanto en esa función operativa. Demasiadas interrupciones, poco tiempo para pensar, 38%. Las personas dicen que el 38%, perdón, de las personas dicen que se pierde productividad con demasiadas interrupciones. Y es que así como la tecnología y los avances traen cosas buenas, también con un manejo no adecuado puede llegar a afectar. Muchas veces en las organizaciones que se manejan de manera virtual o que tienen trabajo híbrido, teletrabajo, como no es tan presencial, empiezan a aparecer una cantidad de correos, de mensajes, de reuniones que muchas veces no son necesarias y eso hace que las personas pierdan tiempo y no estén enfocadas en lo que deben estar por estar respondiendo la reunión, por estar respondiendo el correo y correos innecesarios de pronto que se han hecho o que son el resultado de estas nuevas modalidades de trabajo. Estructuras organizacionales ineficaces, matriciales, en silo, etcétera, un 35%. Las estructuras o los organigramas que se manejan en las empresas casi siempre son matriciales, todavía hay jerarquía del supervisor, del coordinador, del jefe, del gerente y muchas veces las decisiones deben escalar a tal punto de lo que diga uno, de lo que diga el otro, que mientras que llega a la cabeza que toma la decisión se ha perdido mucho tiempo. Entonces, eso hace perder productividad cuando la comunicación permite llegar al punto o a la cabeza más alta sin pasar por tantos eslabones, es más ágil la respuesta y no se está perdiendo esa productividad. Cargas elevadas de trabajo, estrés, son otros de los factores, pero como vemos las más grandes es la operación, las interrupciones y esas estructuras organizacionales tradicionales, matriciales que no permiten una buena comunicación o demoras en la toma de decisiones. Todos estos factores de pérdida de productividad en la organización han hecho que cuando nosotros nos miremos que las organizaciones prevén cambio en el diseño de la organización para el 2024. Han- Se han enfocado en que todas estas pérdidas se pueden cambiar y generar un aumento o una mejora en esta productividad enfocándonos en las personas. Son recientes los esfuerzos de rediseño que se centraron en identificar los puestos, en adaptar mejor los modelos de trabajo, en reasignar trabajos a diferentes grupos, es decir, a realizar una reestructura. O sea, el 98% de las organizaciones dicen que van a hacer cambios para el 2024 para aumentar su productividad. Y la van a hacer a través de el enfoque o la inversión en las personas para mejorar esos modelos de trabajo, para no seguir siendo los mismos tradicionales y para reasignar trabajos a los diferentes grupos, proporcionándoles una toma de decisiones, una estructura diferente que les permite ser más independientes y más objetivos. Entonces, todo esto es lo que nos habla de la productividad centrada en personas. Otro de los enfoques que están de nuestro segundo, ¿cómo se llama? Nuestro segundo factor o nuestra segunda tendencia, perdón, es el de sustento de la confianza y la equidad.
Resulta que durante la pandemia, las distintas organizaciones invirtieron en sus objetivos y en sus colaboradores. Es decir, llegó pandemia y las personas y las organizaciones se dieron cuenta de que venía un momento de incertidumbre y de afrontar retos muy fuertes. Las organizaciones no querían perder su personal y su personal no quería perder su trabajo. Las organizaciones querían seguir funcionando, las personas querían tener esa estabilidad y no sentirse en esa incertidumbre. Entonces empezaron las organizaciones, empezaron a tomar medidas para servir a ese bien común que estaba afectando, que era la pandemia, las cuales hicieron eco en los empleados y los empleados al ver ese apoyo de las empresas empezaron a aumentar ese nivel de confianza. Entonces, la confianza en las organizaciones alcanzó su máximo histórico en el 2022, durante la época del COVID-19. Pero cuando hicieron este estudio, se dieron cuenta que en la actualidad la confianza en las organizaciones ha disminuido. Es decir, eso que se había ganado, ese propósito común, ese servicio de bien común donde convergían las organizaciones y las personas en pro de un solo propósito, se vio, hizo que las personas se sintieran confiadas, confiaran en sus organizaciones y se alcanzara el máximo histórico en cuanto a este ítem de confianza. Pero en la actualidad eso ha disminuido considerablemente. Entonces, el estudio habla o hace una encuesta y dice que el 78% de las personas en pandemia creía que su empleador, que su organización haría lo correcto por la sociedad. Hoy en día, el 69% de las personas cree esto, es decir, ha bajado un porcentaje significativo. Otra de las preguntas era que cree que su empleador hará lo correcto para los colaboradores, para sus trabajadores. En pandemia, el 80% de las personas creía que su empleador haría lo correcto. Hoy en día ha bajado considerablemente, siendo solo el 69%. Y otra de las preguntas que se hicieron es, ¿la empresa no satisface las necesidades de los colaboradores? En pandemia, solamente el 19% de las personas encuestadas creían que la empresa no estaba satisfaciendo esas necesidades. Hoy en día, casi que la mitad cree que la empresa no la satisface, que es un 42%. Esta, Esto nos muestra que las personas ya no confían en el empleador y en esa inversión y esa preocupación por la sociedad, por el mismo empleado o por satisfacer las necesidades que tienen las personas. Por esa razón ha bajado la confianza, por esa razón se cree que es inequitativo el funcionamiento de la organización en muchos casos. ¿Qué está afectando esa confianza? Los colaboradores señalan que la confianza en sus organizaciones disminuyó debido a factores como promesas incumplidas en cuanto a ascenso, en cuanto a aumentos y en cuanto a oportunidades. Es decir, muchas veces las empresas proponen algo al momento de vincularse o en sus mismos objetivos, pero al momento de elaborar no cumplen, simplemente se quedan en promesas, en palabras, y ese incumplimiento en cuanto a ascensos, en cuanto a aumento, en cuanto a oportunidades, crea desconfianza en las personas. Esto afecta la confianza y la confianza es un factor ligado a la productividad. Sentimiento de incertidumbre. Cuando los colaboradores se sienten en constante incertidumbre, es menos probable que acepten los cambios. Cuando las personas no saben bien para dónde van, qué propósito tiene la empresa, si van a seguir o no en su trabajo, qué rumbo van a tomar, o no se sienten en confianza, es más difícil que acepten el cambio porque no sienten ese compromiso por parte de la empresa y no sienten confianza de su organización. Otro factor que afecta la confianza es el trato injusto o desigual. La percepción de favoritismos, parcialidad o discriminación afecta la confianza en las organizaciones. La confianza también genera afectación en la motivación y la motivación en la productividad. Y el diseño organizacional sin enfoque humano. Es decir, todavía esas empresas tradicionales que están enfocadas solamente en la producción, solamente en el quehacer
y no enfocan y no invierten en su personal, en el talento, en el ambiente, en el clima y la cultura organizacional, eso está afectando también la confianza. ¿Cómo aumentar la confianza organizacional? Según una investigación perdón, porque yo no hablo inglés, de Academy of Management Review, denominada un modelo integrador de confianza organizacional, dirigida por diferentes psicólogos, establecieron tres factores para que haya una relación de confianza altamente eficaz entre los colaboradores y las organizaciones. Entonces, ¿cómo aumentar esa confianza? Decían, esos tres factores son benevolencia, competencia e integridad. Cuando hablaban de benevolencia, hablaban que la benevolencia es una estrategia empresarial significativa que lo que busca es escuchar a los empleados, entender lo que quieren, diseñar un trabajo que saque lo mejor de ellos e incluirlo en la toma de decisiones que tiene esa misma organización. Cuando un empleado siente que su opinión es importante, que lo escuchan y que su trabajo está diseñado en un sentido en que le genere propósito y pueda también tomar una decisión y ser parte de esas estrategias que se generan en la organización para alcanzar los objetivos, es más confiado, más eficaz y más productivo. El otro factor era la competencia. La competencia va en ambos sentidos y es que los líderes confíen en los empleados y que esos líderes busquen que se suplan esas necesidades, que los líderes busquen que los empleados tengan eso que necesitan para el desarrollo de sus tareas y sus funciones y que los empleados confíen en sus líderes y que rindan cuentas porque está dando a través de su ejemplo su preocupación para que alcance los objetivos y como si me están dando esas herramientas, cómo yo cumplo. Entonces la competencia habla un poco de ese lado a lado, en ambos sentidos. Líderes, empleados trabajando en un propósito a través de la confianza. Y la integridad es predicar con el ejemplo. Es la coherencia en las palabras y en las acciones. Y si lo vemos con lo que hablábamos ahorita, decíamos que el primer ítem es promesas incumplidas. O sea, hablo, pero no cumplo, hablo, pero no predico. ¿Sí? Entonces, esa coherencia entre las palabras y las acciones habla de la integridad de la organización y esto genera confianza. La transparencia radical puede ayudar sobre todo a decisiones de remuneración, de ascensos, que son lo que importan a los empleados. ¿Sí? Entonces, si nos comprometemos a algo que sea una acción, un hecho real, y que esos propósitos también, o esos objetivos que se buscan en la organización sean transmitidos a los empleados con realidad en cuanto a metas, en cuanto a cómo funciona, en cuanto a si se alcanzan esos proyectos, cómo vamos a invertir en las personas, cómo vamos a corresponder a ese trabajo que ha hecho el talento humano para llegar a ese objetivo y a esas estrategias. Entonces, la integridad, la benevolencia y la competencia son factores que aumentan la confianza en la organización. Cuando Mercer hizo el estudio, empezó a ver cómo se veía la benevolencia, la competencia y la integridad, no solo desde el punto de vista de los empleados, sino el punto de vista de recursos humanos en la actualidad. Entonces hablaba que la benevolencia, hablaba como confío en que harás lo correcto por mí, confío en que los empleados harán lo correcto por la organización y la organización por los empleados. Desde el punto de vista de los empleados, el 81% confían en que su jefe los respalda. Eso es un buen punto. El 66% era el porcentaje que se tenía antes de pandemia. Es decir, la benevolencia ha crecido en las organizaciones, en esas organizaciones que han crecido y que han logrado sobreponerse, es porque ese 81% de empleados creen que su jefe sí lo respalda. El 79% dice que las personas confían unas en otras frente en la empresa.
cuando antes de pandemia solo se tenía un 67%. El 68% de los encuestados dicen que los diseños de las empresas sacan lo mejor de ellos. Esto desde el punto de vista de los empleados, de cómo se encontraban antes de pandemia y cómo se encuentran en la actualidad. Desde el punto de vista de los gerentes de recursos humanos, el 54%, perdón, afirman que las decisiones se toman a través de órdenes desde arriba en vez de con co-creación con los empleados. Es decir, 54% de las personas dice que esto debe cambiar. No estamos incluyendo a los empleados. Más de la mitad de los encuestados, de los gerentes de recursos humanos dicen, mira, a mí las órdenes me las da de arriba, pero no se tiene en cuenta al colaborador, que es el que sabe, el que está en el proceso día a día para la toma de decisiones. Y ahí hay un error. El 47% afirman que las plataformas de escucha continua son un componente esencial en su enfoque de trabajo. Es necesario la implementación de la tecnología y la escucha para los empleados para crecer exponencialmente. Y eso es un factor que también ellos ven. Incompetencia es confío en que sabes lo que haces. Desde el punto de vista de los empleados, el 78% dicen que cuando alguien comete un error, les resulta fácil recuperarse frente al 62% previsto en pandemia. Y cuando alguien comete un error, es tan fácil recuperarse. Ok, esto habla de la adaptabilidad y habla de la resiliencia en la organización. Es como ese 78% es una mejora que ven los empleados frente al 62%. Las empresas y las personas se ven cada vez más resilientes, más adaptativas después de pandemia. El 48% dice que se valoran sus habilidades y experiencias únicas. Se le da más enfoque a las personas. De esta manera se aumenta la confianza. El 40% dice que afirman que su puesto actual se ajusta a motivaciones y aprovecha al máximo sus habilidades. No sé si les dije que esta encuesta son de empresas que han logrado hacer un crecimiento después de la pandemia y han mejorado su productividad. Eso es lo que dicen los empleados y lo que sienten los empleados. Sienten que sus habilidades se valoran y sienten que la experiencia les gratifica. Sienten que el puesto que tienen tiene un propósito y una motivación y ayuda al desarrollo máximo de sus habilidades. Ahora, desde el punto de vista de los ejecutivos, el 37% dice que la cultura organizacional es confiar en la que las decisiones se tomen a nivel local. Si todavía está el porcentaje no tan alto, no tan bajo, pero con una tendencia a que se confíe en las decisiones de las personas en su área. Otro punto para aumentar la confianza en las organizaciones es la integridad. Confío en que me están diciendo la verdad. Desde el punto de vista de los empleados, el 34% cree que las decisiones sobre salarios, ascensos se toman de forma justa, equitativa y sin prejuicios. Aún hay mucho campo que mejorar en este aspecto. El 34% sigue siendo un porcentaje muy bajo, es decir, que todavía las personas sienten desconfianza en la organización en cuanto a sus retribuciones o decisiones de ascensos y salarios. No sienten que sean justos. Es un punto a mejorar en la confianza. Y desde el punto de vista de gerentes de recursos humanos, el 55% afirma que su cultura organizacional promueve la preocupación genuina por encima de la palabrería. Es decir, el 55% afirma que la cultura organizacional de esa organización realmente cumple con lo que está diciendo, que es transparente y que fomenta la confianza. El 31% comparten los salarios y rangos para todos los cargos o para todos los puestos. Y el 17% cree que este nivel de transparencia es fundamental para atraer y retener mejores talentos. Sigue siendo un porcentaje bajo, que no tanto, pues está en crecimiento, pero habla de la importancia de que los salarios en las organizaciones sean equitativos y sean justos y que se hable de manera transparente, que si somos supervisores,
tenemos un salario, pero también de acuerdo a nuestras habilidades y funciones se reconozca, pero que eso sea transparente para las personas. Eso genera confianza en la organización. Nuestra tercera tendencia en talento humano es el fomento de la resiliencia en la organización. Para Mercer, cuando hizo esta encuesta, hablaba de que la resiliencia organizacional se define como esa capacidad de una organización de sobreponerse a la adversidad, preservando su misión, su visión y eso sí, ajustándolo a las necesidades del entorno. Es decir, cada organización tiene una razón de ser y una proyección de dónde quiera llegar, pero manteniéndose haciendo lo mismo no va a llegar. Necesita una adaptabilidad, una resiliencia para llegar a alcanzar ese enfoque. Y es que anteriormente se hablaba de la resiliencia reactiva. Hoy en día se habla de la resiliencia preventiva. Y es que, ¿qué pasaba en las organizaciones? La resiliencia reactiva es la capacidad de recuperarse rápidamente. Es decir, en la organización pasaba algo, pasaba un problema, llegó pandemia, pasó lo que pasó, pasó un inconveniente y rápidamente miramos cómo nos recuperamos. Sí existe resiliencia, pero no es el enfoque que deberían de tener las organizaciones. Hoy en día se está apostando más a la resiliencia preventiva, es decir, a la capacidad de reducir el impacto de los acontecimientos disruptivos. Lo que busca es, aunque no podemos predecir las, las cosas que van a pasar, no todas, en cuanto a ciertos factores, a la volatilidad en que anda la sociedad hoy en día, sí podemos mirar cómo empezar a prever esos posibles impactos que se pueden tener en la organización, que se está rotando mucho porque viene una situación de receso. Bueno, en vez, si se viene una situación de receso y la tendencia del mercado marca hacia allá, empecemos a invertir en beneficios en los empleados, empecemos a invertir en desarrollo, en cultura. Sí se pueden prever cosas, sí se puede ir mejorando, creando una resiliencia preventiva que minimice el impacto de aquellos enfoques o aquellos acontecimientos o eventos que irrumpen en la realidad de las empresas, ¿sí? De cómo nosotros no solamente reaccionamos a lo que llegó, sino vamos trabajando en la organización una serie de factores o una serie de estrategias que permitan reducir ese impacto y permitan prever y trabajar en la organización esa adaptación. O sea, no vamos a esperar a que llegue un evento malo, sino si va a llegar algo que vaya a interrumpir nuestra realidad, miremos cómo ayudamos a gestionar ese cambio, a gestionar esa incertidumbre y hacer una resiliencia preventiva. La resiliencia en la actualidad está enfocada en crear una cultura consciente del riesgo. ¿Cuál es el reto? El reto es equilibrar una mayor resiliencia con agilidad de modelos y personas. Y la confianza que hablábamos es la clave. Es que los empleados en las organizaciones sientan confianza en su empresa, confíen en su compañía y que entre las personas y las organizaciones se van a tomar las decisiones para equilibrar esos riesgos que pueden haber. Es que las personas desde su puesto de trabajo y desde su realidad saben también a qué se afrontan. Hay procesos que obviamente jamás vamos a poder predecir, no nos muestra la pandemia, pero hay muchos que nos marcan, aunque no sabemos qué va a pasar, nos marcan una tendencia hacia dónde van las cosas. Y es enfocar a las personas desde su puesto de trabajo, cómo se pueden ver afectados y cómo podemos mejorar. Cuando las personas comunican cuáles son los riesgos, las organizaciones están en la capacidad también de crear estrategias y modelos que permitan a la empresa y a las personas gestionar esos riesgos a través de ¿qué? De la confianza, de que la gente se sienta tranquila de dar su opinión, de que pueda comentar ese riesgo, de que sepa que se va a tener en cuenta y que los líderes van a tomar y van a ayudar a que tengan las herramientas necesarias para poder afrontar eso. Entonces, esta encuesta de Mercer hablaba que
los líderes en las organizaciones resilientes tienen 1,8 veces más probabilidad de afirmar que su empresa deposita la confianza adecuada en sus empleados. Esto es un porcentaje o un punto significativo. O sea, las empresas que se adaptan, que surgen, que son resilientes, tienen 1,8 más probabilidades de que sus empleados se sientan en confianza. Y recordemos que confianza es parte de motivación y motivación es parte de productividad. Las organizaciones resilientes tienen el doble de probabilidad de tomar decisiones importantes a nivel local, es decir, de empoderar a las personas y que se puedan autogestionar y ayudar a afrontar esos riesgos. Por eso la confianza es tan importante, porque la confianza es la clave en estos procesos. ¿Cuáles son los pilares de resiliencia empresarial? Las organizaciones resilientes se diferencian de las que no lo son en tres aspectos importantes. Uno, su equipo de gestión de talento humano asesora a los ejecutivos sobre riesgos, oportunidades del capital humano. Estas empresas que son resilientes, que han logrado surgir después de pandemia con un mejor resultado, han demostrado que invirtiendo o tomando como parte de su estrategia el asesoramiento de talento humano, han logrado disminuir los riesgos y han tenido mejores oportunidades con los colaboradores. Y esto ha marcado la diferencia en un 1,9 veces más. Estar como estableciendo expectativas a través de la estructura organizacional y de la alta dirección. ¿Qué otro factor se destaca en estas empresas resilientes? Que potencian la toma de decisiones a nivel local, es decir, no hay tanto proceso en la toma de decisiones, sino hay un inconveniente, hablémonos y no lo escalemos tanto hasta que llegue allá y pase el tiempo, sino démosle solución de una. Tomemos decisiones a nivel local que sean independientes. Si podemos disminuir ese riesgo sin necesidad de escalar, hagámoslo. Entonces, tienen dos veces más posibilidades de afrontar esos riesgos impulsando las expectativas a través de las normas y de la relación de la empresa. Otro pilar es que estas empresas están preparadas en cuanto a habilidades con una cantera de talento humano adaptable, con unos colaboradores adaptables, resilientes que enfrentan la incertidumbre. Y estas empresas tienen 1,4 más posibilidades de tener un mejor afrontamiento o estar mejor preparadas gracias a este talento humano. ¿Cómo lo hacen? Incentivando a los empleados para que actúen poniendo en práctica sus aptitudes y habilidades. ¿Cuáles son los factores que amenazan a la resiliencia en las empresas? Hay unos riesgos que están más enfocados hacia las empresas, hacia la organización, perdón, y unos más hacia las personas. En las empresas, cuando no se mira la resiliencia a nivel organizacional, puede haber una negación a fomentar una cultura de gestión, a mitigar las exposiciones a tecnologías disruptivas, pueden haber interrupciones en la cadena de suministros, pueden correrse más riesgos al no ser resilientes. Pueden haber también puntos ciegos en el sistema que no permitan la detección adecuada de riesgos ni la planificación de escenarios. Pueden tener también métricas rezagadas sobre eventos pasados que les permitan predecir riesgos futuros y nos impulsen los resultados. Es decir, cuando no somos resilientes, no generamos esa cultura y nos quedamos estancados, no vemos esos problemas o inconvenientes que ya pasaron y no logramos tomar eso como aprendizaje para planificar escenarios y mejorar esos procesos en la empresa o saber qué decisiones o qué alternativas tomar ante inconvenientes o aspectos disruptivos. Riesgo en las personas. La no resiliencia genera fatiga, errores, agotamientos causados por niveles inadecuados del personal, aumento de los costos sanitarios y de beneficios sociales, porque cuando vemos esto representa la no resiliencia, no la no adaptabilidad, la no gestión de la incertidumbre y en cambio
pueden afectar también a nivel psicosocial a las personas. Entonces, esto genera costos en los riesgos sanitarios porque las personas se pueden ver afectadas en su salud física y mental también en las organizaciones. También se puede reflejar en la falta de diversidad que conduce a un mayor pensamiento grupal, una menor innovación, exposición a riesgos ignorados y subestimados. ¿Cómo podemos hacer que esas amenazas se minimicen? Uno, concientizando y responsabilizando a las personas que desde su cargo pueden gestionar el riesgo, pueden comunicarlo y hasta pueden tomar decisiones en cómo lo podemos manejar. Es una buena comunicación, una buena confianza que permite una concientización de los riesgos. Liberando espacio para lo más importante, hay que invertir en que no todos los procesos sean operativos, en que no todo se vuelva una carga de trabajo, sino hay que liberar espacio para que las personas también se sientan más analíticas, más productivas y miremos cómo pueden sentir que su trabajo tiene un propósito y dando ese espacio para lo que realmente es importante en sus cargos. Hay que movilizar a las organizaciones en torno a métricas claves. Las personas tienen que saber cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, cómo se le van a medir y cómo yo voy a recompensar esas estrategias o esos alcances de esos objetivos. Únase a un consorcio de riesgos, mesa redonda sobre IA. Bueno, esto habla más de implemente tecnología, mire cómo se asesora para mirar estos riesgos, cómo puede gestionar a la gente, cómo se pueden manejar. Y lo importante, audite periódicamente el clima laboral y los hábitos de los trabajadores. Hablamos que la productividad hoy en día está centrada en las personas y es necesario aprovechar esa diversidad, ese capital humano, ese capital intelectual para generar hábitos que permitan una cultura eficiente, una cultura productiva, pero a través del bienestar de los empleados. Otra de las tendencias que teníamos es la tendencia hacia cultivar la cultura digital. Y es que todos los empresarios buscan la agilidad organizacional, la resiliencia individual y empresarial y la sostenibilidad a largo plazo de las personas y de las organizaciones. Para avanzar, las organizaciones necesitan y las personas también hacer digitales, porque es lo que está marcando tendencia en la actualidad y porque es una realidad. Cuando se hizo la encuesta de Global Talent Trends de Mercer, hablaban que el 65% de las personas encuestadas opinaban que su organización necesitaba ser más digital de lo que era en la actualidad. Un porcentaje alto, o sea, quiere decir que hay unas muchas posibilidades de mejora y que hay que invertir en tecnología, en inteligencia artificial, en mejorar los procesos de la organización, porque vemos que el 65% de las personas encuestadas, que son las que están directamente a la organización, lo dicen, mira, necesitamos invertir. Hay un campo, falta inversión, falta cultivar esa cultura digital. El 31% de los encuestados ve la disrupción tecnológica como la mayor amenaza a corto plazo para su negocio en este año. O sea, para el 2024, de más de 12.000 personas encuestadas alrededor del mundo, el 31% lo ve como una amenaza. Es decir, el 65% dice que debe mejorar, el 31% lo ve como una amenaza, es un porcentaje pequeño. Si no es una amenaza, entonces, ¿cómo cultivamos esa cultura? Y el 51% de los encuestados está implementando nuevas tecnologías en el 2024. Entonces vemos que ese 65% está diciendo necesita actualizarse, pero el 51% ya se está poniendo en ese foco y esa camiseta de cultivar la cultura digital porque saben que es un factor importante para mejorar la productividad, eficiencia y eficacia en su organización. Y tan solo el 31% lo ve realmente como una amenaza. Esas son cifras importantes al momento de hablar de cultura digital. Todos los empresarios buscan agilidad organizacional, la resiliencia individual y empresarial, y es que ser verdaderamente digitales
sea, no solamente que sea una palabra o algo que utilicemos tecnología y ya, sino que realmente estemos eh, a la vanguardia o alineados con las estrategias organizacionales y que sea un compromiso para mejorar los procesos a futuro es indispensable. Un enfoque de la transformación digital centrado en las personas mide el éxito en términos humanos y no tecnológicos. Esto es importante. Muchas personas ven la tecnología o el avance digital como un reemplazo de la mano de obra por maquinaria, por inteligencia artificial, y no, la ecuación no va así. La ecuación son personas, inteligencia artificial, trabajando de la mano para ser más productivos, ¿sí? Entonces, hay que enfocar la tecnología para mejorar procesos que no sean, que sean cada vez más automatizados y que sean menos la parte operativa o mecánica que se requiera. Estos procesos, al ser automatizados, al ser mejorados, permite a las personas tener una mayor capacidad de análisis y centrarse no en tanto en producir, sino en lo verdaderamente importante, ¿sí? Sentir que tienen un logro y que va más allá simplemente de producir. Las soluciones digitales que mejoran la productividad alivian el punto de dolor que hace, los puntos de dolor hacen que el trabajo sea más intuitivo, más fluido y más agradable. Bueno, esto habla que hay soluciones digitales que permiten mejorar la productividad y hacen que el trabajo mejore, sea más fluido y más agradable para las personas. Y un empleado feliz, una empresa feliz, una productividad elevada. Entonces, es lo importante de invertir en la cultura digital. Ahora bien, no es invertir, por estar a la vanguardia, sino es mirar las necesidades que tienen realmente las empresas y cómo yo invierto en mejorar esas necesidades aprovechando la tecnología digital que hoy en día me proporciona el mundo. Pero también debemos tener claro que esa tecnología tiene unos riesgos y hay que también, o sea, con cada, como hablábamos ahorita de los hitos de la revolución, por cada cambio que hay, vienen unos riesgos y hay que aprender a manejar esos cambios, esa incertidumbre y esos riesgos que se pueden generar. Hoy en día es importante gestionar el riesgo también en la cultura digital. Muchos riesgos se han asociado actualmente con la inteligencia artificial como los ciberataques, las violaciones a la privacidad de los datos, el uso indebido de la tecnología, la infracción en los derechos de autor, los cuales llevan décadas. O sea, estos son riesgos que no solamente han venido con la inteligencia artificial, sino se han venido desde mucho tiempo atrás. Pero también han surgido nuevas amenazas derivadas de esa inteligencia artificial o de esa última generación digital y tecnológica. Y han aumentado los ataques cibernéticos, es cierto, y otros riesgos derivados de errores humanos y de supervisión ineficaz de la adopción de la inteligencia artificial. Y es que es cierto, cuando algo llega nuevo, lo estamos poniendo a prueba y lo estamos conociendo, van a haber errores humanos. Pero no nos debemos de enfocar en el error, sino cómo ese error nos permite mejorar los procesos para no volverlo a cometer y para no dejar esos espacios que permitan de pronto correr un riesgo. ¿Y cómo gestiono yo esa disminución de errores? A través de una supervisión que permita una buena capacitación y una buena adaptación y adopción de la inteligencia artificial. Otro riesgo, otra amenaza es la falta de rentabilidad de la inversión tecnológica debido a una deficiente capacitación para el cambio. Puede que la tecnología tenga sus capacidades de inteligencia artificial mejorar muchos procesos, pero si no las emplear, puede tener la herramienta, pero no me va a dar su máximo. Entonces, es importante que para que esta inversión sea rentable, haya una capacitación, no solamente del funcionamiento, sino del cambio que se va a generar y acompañar a las personas de la organización, no solo a quien lo va a manejar en el puesto, sino la organización, hacer el tránsito y cómo hacerles ver cómo va a mejorar todo esto en sus puestos de trabajo, en su organización, siendo más ágiles, más fluidos, más agradables.
porque cuando incursionamos eso generamos muchas veces incertidumbre. El- la razón de me van a cambiar por tecnología, vamos a aprender, se va a reestructurar la organización. No, los vamos a acompañar de la tecnología para ser más productivos, pero los vamos a acompañar en ese cambio. No es que si no sabe, vamos a sacar a las personas. No, capacitémonos, van a haber errores, miremos cómo minimizamos ese riesgo de error y cómo capacitamos a las personas para ese cambio y para ese manejo de esa inteligencia artificial. Hay también una amenaza de erosión del rendimiento de los programas de inversión institucionales debido a riesgos operativos y ejecución. Esto habla de lo mismo que venimos hablando todo el tiempo, que hemos dicho hasta el momento. O sea, se necesita invertir, pero en lo que realmente son las necesidades de la empresa. Se necesita que haya rendimiento y rentabilidad tecnológica, que eso que invertimos lo veamos, pero ¿cómo lo vemos? Capacitando a la gente, no solo en el manejo, sino en el cambio, en cómo va a cambiar los procesos y cómo le va a dar tiempo a las personas, hacerle ver a las personas que esto mejora y hace más agradable su trabajo para que tengan más tiempo de enfocarse en lo importante y no tanto en lo operativo. El reto de la cultura digital para gestión humana en este caso, hablaban de que el 44% de las personas creía que el reto era atraer y retener el talento humano con habilidades digitales. Y es cierto, muchas veces la tecnología está como tan en furor, ha llegado tan fuerte, o sea, no estábamos terminando de salir de la evolución tecnológica cuando llegó la evolución digital y la inteligencia artificial. Entonces la gente, estos procesos han pasado tan rápido que es difícil atraer y retener el talento. O sea, si lo tenemos, la gente quiere saber más, está en esa capacidad de que hay más posibilidades en el mercado en cuanto a cultura digital, en cuanto a crecer en sus habilidades, que quieren estar en una empresa que les provea eso. Eso es una manera de atraer el talento. Y cómo yo los retengo o cómo los capacito en esas habilidades. Las personas les gusta estar en una empresa en que inviertan en ellos y en su desarrollo. Entonces, eso es un reto. El 43% habla de equilibrar las necesidades de información con las de seguridad y privacidad de datos. Desde gestión humana se maneja mucha información del personal, de las habilidades, de los perfiles, de cómo se manejan los procesos, mucha información sensible que hace que sea necesario también en nuestros puestos de trabajo garantizar esa seguridad y esa privacidad de los datos. Y eso es un reto también para gestión humana con esta cultura digital. El 42% cree que el reto es implementar o actualizar nuevas tecnologías. También lo es cierto. Todo ha cambiado. Los modos de vinculación, los modos de contratación, los modelos de trabajo. Entonces, todo eso hace que la innovación y la actualización en tecnologías para supervisar esos trabajos, esos cargos, también desde gestión humana se esté mirando y se esté actualizando de cómo yo cumplo esa nueva normatividad que está rigiendo en el mundo y cómo avanzo y cómo genero confianza y control en los seguimientos de puestos de trabajo a través de la tecnología. El 33% cree que el reto es ofrecer un equilibrio perfecto entre autoservicio y asistencia humana. Aquí vemos que es importante la autogestión desde las nuevas modalidades de trabajo que se hacen muchas veces a nivel tecnológico, pero también debemos saber que no es conocer ese, esa necesidad de la persona, esa necesidad del contacto humano, esa asistencia humana. Somos un área de gestión humana, gestión del talento humano. Y aunque muchos procesos y autogestiones somos el área encargada de relacionar y de agrupar ese talento humano para generar un capital intelectual en la empresa, y es importante buscar un equilibrio entre esa autogestión y esa asistencia humana. Y coordinar, el 32% cree que es importante coordinar el funcionamiento de recursos humanos con el funcionamiento ya más directivo, pero también con el direccionamiento organizacional y productivo de la empresa. Y todo esto nos ha llevado gracias al reto de la cultura digital. Ahora bien, todo esto que hemos hablado de la globalización,
de cómo el conocimiento es importante y cómo la sociedad ha cambiado y ha generado también un cambio en la visión que se ve desde gestión de talento humano y cómo debemos desde gestión de talento humano preocuparnos por la productividad, por generar confianza, por estar también pendientes de la cultura digital, por acompañar a los colaboradores de la organización en ese fomento y la resiliencia para llegar más allá de su futuro. Todo cambia, pero también cambia esa cadena de valor que hay en los procesos, como nosotros desde gestión humana generamos una cadena de valor en los procesos que tenemos y que se vayan adaptando a todos esos cambios que hay en la actualidad y en esa realidad. Antes de abordar la temática de cadena de valor en los procesos de gestión humana, es necesario entender el significado de sus conceptos y entender su importancia. Hablamos de proceso como un conjunto de actividades que se realiza en forma organizada y que contribuye al logro de una meta o de un objetivo. Y de valor, que es un concepto relativo, una cualidad que se le otorga a un sujeto, a un objeto, el cual se aprecia o se estima. Entonces, el proceso o la cadena de valor en gestión humana es darle esa cualidad, ese aprecio a esos procesos, a esas funciones o actividades que hacemos de manera organizada desde gestión humana para alcanzar ese direccionamiento organizacional. Este concepto de cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico, el cual fue creada por Michael Porter en el 95 y él determinó que la cadena de valor era una ventaja competitiva en la organización. Pero ¿para qué sirve esa cadena de valor? Los avances en los diferentes procesos de talento humano, de gestión humana, contribuyen al alcance, a la orientación estratégica de la compañía. Es decir, desde gestión humana buscamos la potencialización del talento humano con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. ¿Y cómo lo hacemos? Transformando esos procesos en generadores de valor, no solamente en gestión humana, sino también en las múltiples áreas, porque recordemos que gestión humana es un área de apoyo. Entonces, ¿cómo generamos valor a través de nuestra área a procesos misionales, funcionales y operacionales? La identificación de las necesidades en gestión humana es importante. Es decir, los diferentes procesos de gestión humana aportan a la cadena de valor mediante identificar las necesidades y requerimientos que tiene la compañía y transformándolo en actividades. ¿Qué quiere decir eso? En el direccionamiento, en las funciones estratégicas de la empresa tienen unos objetivos, unas misiones y son estratégicas porque toman esas áreas o esos procesos estratégicos, toman las decisiones o los objetivos o las estrategias de cómo se va a alcanzar esa misión y esa visión. Y hay otras áreas misionales que son aquellas que cumplen la función de la empresa. Digamos, si soy una empresa productora de clavos, pues aquellas áreas de producción que generan el clavo, que están en el área productiva, en el quehacer y los que traen prácticamente la plática a la compañía. Pero estamos áreas como gestión humana y como contabilidad que somos de apoyo. Pero desde gestión humana yo debo identificar las diferentes necesidades de las áreas y cada área cómo va a alcanzar su direccionamiento estratégico y cómo yo desde gestión humana apoyo a que esa área alcance ese proceso a través de mis actividades. ¿Y cómo lo hago? Estableciendo un objetivo y un cambio en las actividades. Desde admisión, por lo menos, nosotros buscamos obtener el personal idóneo para la organización según políticas y prácticas de la organización. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo alcanzamos ese personal idóneo que ayude a las políticas y a las prácticas organizativas? Lo hacemos a través del reclutamiento y selección de las personas, pero haciendo un buen reclutamiento y una buena selección, mirando que esas personas se enfoquen y se alineen con la visión, misión y valores de la compañía, que aporten a la cultura organizacional. También hacemos una aplicación, es decir, cuando seleccionamos a las personas, vemos también
que tengan las competencias laborales que requieren el cargo. ¿Cómo hago eso? Lo hago a través de diseño de cargos, de evaluación de desempeño, de hacer unas mediciones que me permitan ver que esas competencias se estén ejecutando y que sean las que realmente requieren los cargos. También hago actividades de compensación, que el objetivo es determinar las compensaciones, valga la redundancia, al trabajo y a los resultados alcanzados por los colaboradores. ¿Y qué actividades hace gestión humana para alcanzar esa compensación y esos resultados? Miramos remuneración, miramos cómo generamos incentivos, cómo generamos beneficios que permitan compensar los resultados alcanzados en la compañía. También generamos actividades de desarrollo cuyo objetivo es posibilitar la plena realización del personal de cada trabajador en la organización. Y gestión humana lo hace a través de capacitaciones, de líneas de promoción, de líneas de desarrollo organizacional, de beneficios que le permitan a la persona generar bienestar. Y también buscamos mantener ese capital humano, conservar el talento humano en la organización a través de actividades como la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, la promoción de buenas prácticas organizacionales, generando un buen clima laboral, generando buenos incentivos, bueno, a través de una cantidad de actividades que me permiten mantener ese personal motivado. Y también hacemos un monitoreo, que es supervisar las actividades, el desempeño y las actitudes de los trabajadores a través de actividades como indicadores de gestión y evaluación de desempeño que me permiten también determinar cómo está la organización y cómo se está moviendo todo este proceso. ¿Con qué fin gestión humana hace esto? Con el fin de alcanzar unos resultados del proceso de la cadena de valor. ¿Cuáles son esos resultados? Buscamos un impacto en la productividad de la organización. Buscamos mejora en la competitividad en el sector económico donde nos encontremos. Mejora en la calidad de vida de las personas. Hemos dicho siempre que una persona motivada, una persona feliz, es una persona productiva. Y eso es beneficioso para la empresa. Pero también buscamos que las organizaciones sean hoy reconocidas como sociedades que generan un valor o que creen la responsabilidad social empresarial. Y es que la responsabilidad social empresarial es muy importante y también es una ventaja competitiva, es un proceso, una ventaja competitiva que se da en la cadena de valor. Y desde gestión humana contribuimos a ello, porque la reputación de la organización también influye en la retención y la atracción de futuros empleados o en mantener los que ya tenemos, siendo, haciendo que las empresas y las personas vean cómo la organización se comporta de manera responsable con el ambiente, con la sociedad y con otras áreas. Es de ahí que toman gran importancia los procesos de selección a través de la atracción, la vinculación, la socialización y la evaluación. En gestión de talento humano es cada vez más importante ese valor estratégico que tiene el área en la compañía. Cuando buscamos atraer a las personas en el proceso de atracción, búsqueda y selección, las personas hoy en día buscan que las organizaciones tengan una buena reputación. Las organizaciones, a través de su buen nombre, se hacen más atractivas para el mercado laboral. Es decir, una empresa que es sonada por sus buenas prácticas, por tener buenos empleados, por su buena gestión, atrae a un buen talento humano. O bueno, atrae al talento humano. La actividad de gestión humana o la tarea de gestión humana es filtrar ese talento y atraer el mejor. Las personas buscan cada vez solidez e innovación. Las personas se sienten atraídas por organizaciones sólidas, innovadoras, que estén en constante crecimiento. Y eso es importante para tener una buena atracción. Hablábamos ahorita de la responsabilidad social. Las personas buscan trabajar en organizaciones que piensen en dimensiones humanas, sociales, laborales, ambientales. Y cuando se ve ese compromiso, atraen también a unas personas que ya se identifican con esta responsabilidad, que es un mejor talento humano. Y buscan también una ética y una transparencia. Las personas se sienten más cómodas trabajando en empresas con políticas claras, con ética, con puestos que generen confianza y seguridad psicológica. Pues todos estos procesos también se deben tener en cuenta al momento de la atracción del personal.
Una vez atraigamos el personal, o sea, ya esté con nosotros, ingresen a sus hojas de vida, debemos hacer unos procesos de vinculación y de contratación de las personas seleccionadas para trabajar en la organización teniendo en cuenta elementos y condiciones propias de cada entidad. ¿Qué habla esto? Que la vinculación y la contratación ha cambiado. Hoy en día debemos sí tener lo que siempre hemos dicho, un lineamiento establecido conforme al régimen laboral, es decir, respetar la legalidad y la normatividad, pero también debemos de mirar que la gente busca diferentes modalidades de trabajo y existen modalidades de trabajo que permiten contratar a las personas con unas condiciones de trabajo diferentes dependiendo de las características del cargo y de acuerdo a los lineamientos de la empresa. Entonces, eso puede ser un plus, un beneficio y una forma de atraer un talento humano adecuado. Hay cargos que puedo ofrecerles un trabajo remoto, otros les puedo ofrecer un trabajo híbrido, otro un trabajo tradicional. ¿Cómo yo busco en esa contratación llegar a pactos o a beneficios que pueden ser modalidades de trabajo que le permitan a la persona equilibrar su parte familiar o su parte personal con su parte laboral? La socialización. Una vez se ha generado la vinculación de las personas a la compañía, los nuevos miembros de la organización pasan el proceso de socialización, que es lo que se conoce muchas veces como inducción. El 85% de las empresas que implementan una inducción efectiva experimentan una reducción significativa en los errores. La socialización mejora el rendimiento de los trabajadores, disminuye las dudas en los procesos del personal nuevo, facilita los procesos de adaptación, mejora el aprendizaje de sus funciones, proporciona la información necesaria a cada miembro del equipo y mejora el ambiente laboral y clima organizacional. Normalmente en las organizaciones se hace una inducción general. Llegan las personas, le dicen cuál es la misión, la visión, los valores, su contrato, sus funciones y ahí queda. Hay otros que hacen un onboarding, que es más llegar a explicar directamente su puesto, cuáles son las funciones, a qué persona va a responder, cómo lo van a medir, cuáles son los resultados esperados. Hay una explicación y un acompañamiento en tareas y demás. Pero hay inducciones más efectivas que buscan que la persona conozca su relación con los diferentes cargos y no solamente cómo me relaciono a través de mi trabajo, sino cómo funciona. Entonces yo conocía una empresa en que usted llegaba ahí, se sentaba un día con el área de recepción, conocía su proceso, su trabajo, luego se sentaba con la persona de compras, luego se sentaba con la persona de producción y la persona le permitía conocer cómo funcionaba la empresa y cuál era la relación que tú desde tu puesto tenías con esas personas. Y aunque no los creamos, los puestos están muy relacionados. Entonces, esas inducciones efectivas que no solamente buscan conocer la generalidad o el direccionamiento estratégico de la empresa, la contratación y sus funciones en el cargo, sino también buscan conocer los diferentes procesos de la empresa, cómo nos relacionamos y cómo somos un conjunto de crecimiento, es importante. Entonces, ha demostrado que el 85% de las empresas que implementan inducción efectiva tienen mejoras significativas en todos los ítems que decimos. Entonces es muy importante esa socialización en nuestro proceso. La evaluación. Los colaboradores que hacen parte de una organización trabajan por el cumplimiento de los objetivos organizacionales, pero es el área de gestión humana la encargada de evidenciar los logros de las personas a través de las evaluaciones de desempeño. Así como hablábamos que al momento de contratación es importante ser transparentes y que las personas sepan cómo se miden, cómo funciona la empresa, cuál es su aporte, cuáles son sus indicadores, nosotros desde gestión humana debemos hacer una evaluación de los mismos. Entonces es importante conocer los métodos de trabajo, es decir, valorar la forma de obtener resultados, aunque el resultado es importante, recordemos que es más importante que la persona sepa también que es un proceso, que se cometen errores, pero estamos en una curva de aprendizaje, de mejora y cómo vamos a mejorar y no cometer los mismos errores. Identificar la eficiencia y eficacia de la formación. Aunque el conocimiento es importante también
que la persona sepa cómo aplicarlo. No nos podemos quedar con que la persona tiene competencias y habilidades técnicas duras o blandas, sino cómo se están implementando en el cargo para ser más eficiente y más eficaz en su trabajo. Y cómo aplicar lo aprendido en el contexto correcto. Es importante ubicar a las personas en el entorno en que puedan aplicar sus conocimientos y el servicio en la organización. Es decir, muchas veces se seleccionan las personas por habilidades, pero no se saca el provecho en los cargos. Entonces, es importante que la persona también sienta un propósito y eso se alcanza tratando de potencializar esas habilidades que la persona tiene en el cargo correcto. Eso es importante también para poder hacer una evaluación clara y congruente en nuestras evaluaciones de desempeño. Los indicadores en gestión de talento humano son importantes porque nos permiten identificar las condiciones de los procesos en un momento determinado. A partir de ello, podemos analizar las tendencias del entorno y del contexto evaluado, si nuestras organizaciones van en línea a lo deseado o necesitan nuevamente reestructurarse hacia el cumplimiento del propósito misional. Esos indicadores es importante porque se convierten en un elemento fundamental en la toma de decisiones, contribuyen con la medición del desarrollo en un proceso de actividad, brindan información de interés en planes de mejoramiento y evitan actuar empíricamente y previenen repercusiones negativas en la organización. ¿Qué es importante establecer en esos indicadores? Uno, los gerentes de talento humano necesitan los indicadores para orientar las estrategias y las acciones que se deben de tomar desde esa área para la empresa, en servicio de la empresa. Dos, cada organización debe elegir de entre un número muy amplio de indicadores, porque el mundo de los indicadores es muy amplio, cuáles se encuentran relacionados con su sector económico, cuáles le sirven, cuáles pertenecen al tipo de la empresa, al tamaño de la empresa, es decir, cuáles se adaptan a su organización. Y esto le permite generar una atracción del talento humano. Deben también verificar las inversiones en capacitación y desarrollo, los costos que tiene esa contratación, planes y beneficios, acciones que se desprenden de esas evaluaciones, las acciones que fortalecen la cultura organizacional, que fortalecen la cultura corporativa, las acciones que permiten medir el clima organizacional, la experiencia del cliente interno y el impacto en el contexto organizacional. Todos esos aspectos son importantes al momento de elegir nuestros indicadores. ¿Y todo esto para qué? Hemos hablado durante todo el tiempo en esta clase de visión global del talento humano de los cambios de la sociedad, de cuáles son las tendencias, de cómo contribuimos a las mismas. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un capital social, humano e intelectual de acuerdo a lo que se espera en la empresa, porque la empresa funciona con personas. Entonces, hablando de la importancia del capital humano o el conocimiento, cuando empezábamos esta charla hablábamos de la globalización y cómo la globalización ha llevado a que se lleve una importancia en el conocimiento en las personas y en las organizaciones, y eso se ve reflejado en su capital social. El capital social es un fenómeno subjetivo, compuesto de valores, de actitudes que influyen en cómo las personas se relacionan entre sí. Incluye confianza, incluye normas, reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a los individuos, a líderes, gerentes y colaboradores a trascender de esas relaciones conflictivas y competitivas para conformar relaciones cooperativas y de ayuda mutua. Tenemos que establecer desde gestión del talento humano relaciones entre capital social y cultura organizacional. Entonces, ¿por qué? Porque el capital social habla de todos esos valores y actitudes que se viven en la organización. Y recordemos que es importante seleccionar un buen talento humano para que haya un buen capital social y para que haya una buena cultura organizacional. Teniendo en cuenta esto, hay que hacer parte de la cultura una medición permanente que nos permita generar informes y resultados. Cuando hablamos de capital social, debemos tener en cuenta ese grado de confianza, porque el grado de confianza que hay en las organizaciones nos permite disminuir los conflictos entre equipos de trabajo y miembros de la organización. También hay que hablar de las normas de reciprocidad que buscan contribuir con códigos de ética,
deseables en la organización entre las diferentes personas. Y las actitudes de cooperación. Hay que promover que los miembros de la comunidad tengan una cultura que permita incorporarla en su comportamiento y haya un interés por los demás. Estos logros conforman una de las más altas responsabilidades de gerencia del talento humano, desarrollada a través de los procesos y evaluaciones a través de indicadores y de resultados. Es decir, yo debo medir esto, debo alcanzar esto, porque esto es mi cultura organizacional. Esto es mi capital social. Estas son las personas con que yo cuento que van a permear el clima de mi organización y es tan importante para el alcance de la productividad. ¿Cómo identifico o cómo hago para alcanzar la excelencia? Hay que hacerse unas preguntas y es, ¿hay confianza o temor en la organización? Las personas muestran apatía o interés por la organización. Para alcanzar los objetivos organizacionales, las áreas establecen relaciones transversales desde el enfoque del proceso, es decir, se comunican unas con otras en sus procesos. ¿Impera en la organización una estructura funcionalista o los procesos inician y concluyen con cada tarea? ¿Existen indicadores a través de los cuales se miden los factores de cultura corporativa y clima organizacional? Estas son las preguntas que nos permiten medir cómo alcanzar la excelencia, independiente de si la respuesta es sí o no, o sea, es positiva o negativa. Estamos evaluando a través de estas preguntas un comportamiento, unos valores y una creencia en la organización. Ahora bien, ese capital humano, ¿cómo se compone? Ese capital social, ¿cómo se compone o cómo se llegó allá? A través de un capital humano. Y es que el capital humano valora hoy en día más las habilidades profesionales de las personas. El capital humano está expuesto a habilidades que se valoran en el desempeño de la organización y hoy en día se puede calcular como el valor de los aportes que una persona hace con su trabajo en la organización. Y es ese valor agregado o esa contribución al valor, cómo, cómo ese valor, cómo esa contribución que hacen las personas ayuda al logro de los objetivos organizacionales. ¿Sí? El capital humano se puede calcular como el valor de los beneficios futuros que una persona espera obtener de su trabajo, lo cual se traduce en capital financiero para una empresa y ello es generador de riqueza. ¿Qué pasa? Las personas tienen habilidades profesionales, habilidades que en la relación que hay en la misma compañía por los diferentes puestos permiten generar aportes en el trabajo y en el alcance de los logros de la organización. Es decir, tenemos un conocimiento individual, pero cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos en capital social, pues logramos establecer proyectos que nos permitan alcanzar los objetivos operacionales de la empresa. Y hoy en día ese capital humano se mide como ese valor de esos beneficios que proporcionan las personas a través de su trabajo, porque se sabe que estos proyectos generan un dinero, generan una productividad, generan en la empresa un valor financiero que le permite crecer. El capital humano cobra cada día más relevancia debido a que es el activo más importante de la compañía. Las personas y sus actuaciones, sus actividades, de ellas depende la productividad organizacional. Y a través de los indicadores de eficiencia, de eficacia, lo cual depende de su experiencia, de su formación, de su competencia, de sus desarrollos y de su ambiente, todos estos factores convergen desde el capital humano para alcanzar los objetivos. La construcción del conocimiento al interior de las organizaciones se relaciona en interacción, es decir, si hay una diversidad de conocimientos de personas, de capital humano, pues, que tienen un conocimiento que es un capital intelectual y combinado uno con otro, unas personas o no, con otras hacemos un capital social que busca generar proyectos, que tiene una formación diferente en las personas, es una inversión que se valora en la organización porque produce proyectos que permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Es por eso que vemos que desde el capital humano que buscamos en gestión humana,
tenemos la posibilidad de tener un capital social y un capital intelectual que se vuelve en un capital financiero en la compañía. Por eso es tan importante hacer unos procesos de vinculación, de atracción adecuadas para que empiece a funcionar desde el inicio, que es desde que escogemos a las personas, funcione de una manera adecuada y alineada a la organización y permita permear una cultura y un clima organizacional. Y esos valores que nosotros buscamos en las personas permitan también que las personas se sientan identificadas con confianza, con resiliencia y acompañar esos procesos de cambio que trae la sociedad, que trae la globalización, acompañarlos desde gestión humana, desde un manejo de la incertidumbre, desde un manejo del cambio y que permitamos una inversión en tecnología, que permitamos a la empresa acompañar ese factor humano, lo valoremos, porque la productividad hoy en día está centrada en las personas. Es el conocimiento lo que impera hoy en día en la organización y veamos toda esta diversidad como una ventaja competitiva y un propósito en gestión humana. Nos vemos, es mucha la cadena y la importancia que tiene hoy en día gestión humana en la sociedad. Eso ha sido todo en nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado. Que tengan feliz tarde.